Buenas, vamos a explicar en este vídeo, ¿vale? Un ejercicio de continuidad, que en este caso no es un ejercicio donde a mí me preguntan si es continua o no esta función, sino que es un ejercicio que me lo preguntan al revés, digamos, ¿no? Para entenderlo. Me preguntan cuánto tiene que valer A y B, que son dos parámetros, dos números que hay aquí, que no sabemos cuánto valen, para que la función f de x, esta de aquí, sea continua en todo R, ¿vale? O sea, no tengo que estudiar si es continua o no, sino calcular la A y la B para que sea continua en todo R. ¿Dónde tenemos que estudiar la continuidad de esa función? Pues obligatoriamente habrá que estudiar la continuidad en los puntos críticos, puntos de ruptura, en el menos 2 y en el 1, ¿vale? Pero para que esto tenga solución y sea continua en todo R, lo primero de todo tendríamos que ver que estas funciones, cada trozo, no tenga ningún problema, ¿vale? O sea, si yo analizo primero cada trozo, esto de aquí es una función cuadrática, una función polinómica de segundo grado, es continua en todo R, por tanto no tiene ningún problema. En particular, en menos infinito, menos 2, que es donde a mí me la han dado definida de esa forma, ¿vale? Bien, lo mismo haríamos con la segunda, que es una función polinómica, una función de primer grado, polinómica de primer grado, una función lineal, y lo mismo que la de arriba, es continua en todo R, en particular, donde a mí me la han dado definida, que es en menos 2 o 1. Y la tercera función que aparece en la función a trozos es otra vez una función lineal y pondríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Función lineal, continua en R y en particular donde a mí me la han dado definida en este caso, que sería desde el 1 hasta el infinito. Bien, esto realmente, ¿vale? Si el ejercicio tiene solución, pues me darían funciones donde esto ocurra, ¿no? Que sea continua en su dominio, ¿vale? Donde estén definidas no va a tener ningún problema. ¿Qué función podría tener algún problema? La función racional, ¿vale? Que si se anula el denominador en algún punto, pues podría tener una discontinuidad de salto infinito. Pero si son funciones como esta, no van a tener ningún problema. Entonces esto a lo mejor ni siquiera haría falta de hacerlo, porque a no ser que el ejercicio me lo pusieran para que no tuviera solución, ¿vale? La idea, lo que yo tengo que estudiar en este ejercicio para que sea continua siempre, es que sea continua en el menos 2 y en el 1. En el resto de sitios no hay ningún problema, es continua, pues donde tiene que ser continua es en los puntos críticos. Y ahí es donde tendré que calcular la A y la B para que eso sea así. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a estudiar la continuidad en los puntos críticos. Entonces, estudiamos la continuidad en x igual a menos 2. Bien, ¿qué tiene que pasar para que una función sea continua en un punto? Que exista el límite en ese punto y coincida con f de a, con f de menos 2 en este caso. Entonces vamos a calcular esas dos cosas. Si existe el límite y cuánto vale f de a, f de menos 2. Pues empiezo calculando f de menos 2. ¿Dónde se calcula eso? ¿Dónde está el menos 2? Menos 2 está aquí y aquí, pero al igual, ¿dónde está? Aquí. Pues es aquí donde hay que calcular f de menos 2. Sustituyo la x, ¿vale? Cuidado, la a no, la a es un número que quiero averiguar. La x, que es lo que yo es la función, la variable independiente. En la x pongo un menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 más a. ¿Vale? Esto sale 4 más a. Ese es el valor de f de menos 2. Segundo, vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Y para eso vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Menos 2 por la izquierda, podríamos hacer con menos 2 por aquí, menos 2 con 1, ¿vale? Menos 2 con 2, menos 2 con 1. ¿Dónde están esos valores más pequeños que el menos 2? Aquí, ¿vale? Más pequeños que el menos 2. Pues aquí es donde tengo que hacer este límite. Pues aquí voy a sustituir la x por menos 2 y sale 4 más a.
Vamos a hacer ahora el límite por la derecha en el menos 2. ¿Dónde está? Bueno, primero de todo, cuando me acerco al menos 2, por la derecha, ¿qué valores tengo? El menos 1,8, el menos 1,9. ¿Dónde están esos valores que son un poco mayores que el menos 2? Aquí. Pues es aquí donde yo tengo que hacer este límite por la derecha. Sustituyo la x por menos 2 y me sale menos 2 más b. Bien, y aquí llegamos al punto importante. Para que exista este límite, el límite cuando x tiende a menos 2, se tenía que cumplir que estas dos cosas fueran iguales. Voy a ponerlo aquí. Para que exista el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, que es una condición, ¿vale?, necesaria para que sea continua, además se tiene que cumplir que sea igual que este, que f de menos 2, pero lo primero tiene que existir el límite, ¿no? Entonces, para que exista el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, se tiene que cumplir que el límite por la izquierda sea igual que el límite por la derecha. O sea, se tiene que cumplir que este número sea igual que este. Todo eso lo podríamos explicar aquí, ¿vale? Para que exista el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Que es esto lo que tiene que cumplir al fin y al cabo. Pues esto tiene que ser igual obligatoriamente para que exista el límite y igual que esto. Igual que esto va a hacer porque este y este es el mismo. Entonces, yo de aquí intentaría calcular la A y la B, pero como tengo dos incógnitas, no puedo, ¿vale? Entonces ahora mismo no puedo calcular la A y la B. Pero si yo tuviera una sola incógnita, ya la calcularíamos y ya tendríamos la A. Lo que tendría que valer la A para que existiera este límite, como sería igual que f de menos 2, para que fuera continua en el menos 2. Como no podemos, voy a hacerlo ahora para el 1. A ver si aquí sí puedo calcular la A y la B. Estudiamos la continuidad en x igual a 1. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Calculamos f de 1, pues ¿dónde? ¿Dónde está el 1? Aquí y aquí, pero ¿dónde está el igual? Aquí. Pues aquí es donde yo tengo que sustituir el 1. Entonces sale menos 2 por 1 menos 2, menos 2 más 4, 2. Bien, la segunda condición, ¿existe el límite cuando x tiende a 1? Vamos a ver, tiene que existir para que sea continua. Calculo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por la izquierda, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda, 0,8, 0,9, valores más pequeños que el 1. ¿Dónde están los valores más pequeños que el 1? Aquí, ¿vale? Menores que 1. Pues aquí es donde tengo que sustituir el 1 para hacer este límite por la izquierda. Entonces saldría 1 más b. Bien, límite es cuando me acerco al 1 por la derecha, por este lado. 1,2, 1,1, valores mayores que el 1. ¿Dónde están los valores mayores que el 1? Aquí. Pues aquí es donde tengo que hacer este límite. Sustituyo la expresión y sustituyo el 1 aquí, menos 2 más 4, 2. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para que exista el límite, lo mismo que hemos hecho antes en el 1? Pues para que exista el límite, cuando x tiende a 1, los límites laterales tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Este número tiene que valer lo mismo que este. Pues pongo esa condición, 1 más b tiene que ser igual a 2. Este número tiene que valer lo mismo que este para que los límites laterales valgan lo mismo y exista el límite cuando x tiende a 1. Pues si estos dos números tienen que ser iguales, se tiene que cumplir esta igualdad, yo de aquí puedo calcular la b. Paso el 1 a este lado, restando, y me sale que la b vale 1. Si la b vale 1, esto sale 2, igual a 2, existe este límite, y para que sea continua lo que se tiene que cumplir, ¿vale?, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que me ha salido 2 y 2, los dos iguales cuando la b vale 1, tiene que ser igual a f de 1, que ocurre, ¿no?, porque f de 1 vale 2. Como esto se cumple, es continua en x igual a 1. Una vez que tengo la b, me vengo aquí y calculo la a, ¿vale? 4 más a igual a menos 2 más 1, paso el 4 a este lado restando, menos 6 más 1, menos 5.
Pues esto es lo que tiene que valer la A para que sea continua en el menos 2, porque si la A vale menos 5, esto saldría menos 1 y... ¿Lo he hecho bien? Sí, menos 1 y en la B pongo un 1 y sale también menos 1. Sale lo mismo el límite por la izquierda que por la derecha, poniendo en la B un 1 y en la A un menos 5. Entonces el límite cuando x tiende a menos 2 valdría menos 1 y sería igual que esto, porque si en la A pongo un menos 5, 4 menos 5 menos 1. ¿Vale? En definitiva, yo lo que tengo que imponer para hacer este tipo de ejercicio es calcular f de menos 2, en este caso, y f de 1, o sea, de los puntos críticos, y calcular el límite. E imponer que estos dos números sean iguales. En este caso, yo aquí no podía todavía resolver esto, porque tenía dos incógnitas, pero aquí sí he podido porque tenía una. Cuando ya calculo una incógnita, me voy a la otra ecuación y calculo la otra. Puede ser que directamente podamos calcular de aquí cuánto vale la A y la B, o la B, y de la otro estudio, de la otra continuidad y el otro punto crítico, podemos calcular la otra, o sea, calcularlas por separado directamente sin que me salga un sistema. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que tengo que hacer siempre que me digan que calculemos los valores de A, B, M, N, lo que sea, para que una función sea continua en todo R. Primero asegurarme de que no hay ningún problema en cada trozo y luego estudiar la continuidad en los puntos críticos e imponer que exista el límite y que sea igual que la imagen en ese punto. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo.